Hola, bienvenidos a un nuevo expediente INACYPE. El día de hoy vamos a tocar el tema de la vinculación de los jóvenes al crimen organizado. Para tocar este tema tenemos un experto que es el maestro Emilio Daniel Cunjama, profesor investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Daniel, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a ti, Luz, por invitarme. Daniel, quisiera que nos comentaras un poco, cada vez se escucha más en los medios de comunicación, en las noticias, los periódicos, de la participación de jóvenes en el crimen organizado. ¿Qué me puedes decir? ¿Es verdad? ¿Está aumentando? ¿Los jóvenes están participando en este tipo de acciones? Sí, mira, tradicionalmente las violencias urbanas se han dado principalmente en jóvenes y jóvenes adultos. O sea, esa es una constante a lo largo de la historia. Histórico. Sí. Ahora hemos visto efectivamente cómo cada vez más se empiezan a vincular jóvenes y niños a las filas del crimen organizado. Y esto tiene que ver con una serie de factores, pero uno de ellos es muy importante y tiene que ver también con cómo se ha reestructurado el mismo crimen organizado. Anteriormente, en los años 90, el crimen organizado se caracterizaba por ser tres grandes agrupaciones, las cuales tenían el control. Principalmente era una visión más de tráfico, más de tránsito, que de consumo, que de etcétera, ¿no? De cuestiones internas. Ahora vemos que esta situación ha cambiado. La misma estructura del crimen organizado ha sido diferente y se ha molecularizado. En este sentido ya no existen los grandes grupos como en los años 90, te repito, sino ahora se ha fraccionado. Sí existen grandes grupos, pero a partir de ahí se han creado grupos minúsculos. Y estos grupos minúsculos a su vez se han valido de otros grupos que ya existen. Y a su vez estos otros grupos se han valido, en este caso, de los jóvenes. Y han variado sus actividades también delincuenciales, ¿no? Ya no solo es... Y es que, exactamente, entonces esta misma reestructuración del crimen organizado les ha también orillado a mantener una criminalidad diferente a la que usualmente estábamos acostumbrados, que era el tráfico de drogas, la producción de drogas, la distribución de drogas. Ahora vemos que paralelo a este tipo de delitos se encuentra, por ejemplo, la extorsión, el secuestro, el cobro de piso, el robo de vehículos. Es algo impresionante. Recientemente el SIDAC saca unas cifras, un estudio muy importante sobre el impacto de ciertos delitos y menciona un ascenso del robo de vehículos, pero verdaderamente catastrófico. Y es decir, antes el vehículo se robaba para uso personal o para vender el propio vehículo, pero ahora con esta nueva reestructuración se roban los vehículos para cometer otros tipos de delitos como extorsión o como algunos homicidios, para algún transporte, etcétera. Esta diversificación del crimen organizado, de las estructuras del crimen organizado, ha necesitado también pues de mano de obra. Y esa mano de obra se ha encontrado en los jóvenes, se ha encontrado en los niños. Aquí la pregunta es, ¿qué es lo que está sucediendo que a los mismos jóvenes se les ha hecho seductor pertenecer a estas organizaciones criminales? Sí, podríamos hablar de que no tienen otras oportunidades, o sea, que no existen oportunidades de estudio o laborales para estos niños. Definitivamente es un dato que pudiera parecer ya obvio, de tanto que lo hemos estado pues mencionando, pero ahí sigue, permanece y es uno de los grandes pilares que nos da respuesta a por qué los jóvenes se han estado involucrando. Por ejemplo, nosotros dentro de algunas investigaciones que hemos realizado, hemos localizado que agrupaciones como La Línea, por ejemplo, están dándole a los jóvenes 2.500 pesos semanales, las llaves con un carro de un auto robado, más una pistola. Es decir, es para un niño de 15, 16 años. Es decir, es una oferta demasiado seductora, además del poder, de la posición que va a tener el joven. Y pertenencia, ¿no? Podría también ser otro de los factores, que se sienten parte del grupo. Sí, también. Y esto gira también alrededor de cómo la sociedad en su conjunto, cómo las instituciones no están conteniendo a los jóvenes. Es decir, ¿a cuánto aspira un joven
de sueldo a la semana. Un joven de 16 años, 300, 400 pesos, o sea, le están pagando 2,000 y cachito más a un joven. Es decir, la institución no está siendo competitiva del joven. Ahora, si el joven intenta incursionar a la vida educativa, pues también se va a encontrar una serie de trabas. Y además tenemos que en las propias familias de los jóvenes, que la mayoría de los que se integran, también vienen de núcleos muy violentos, de familias desestructuradas, con algunos problemas de violencia importante. Entonces son varios factores que inciden para que el joven, para que el niño mire de manera seductora la oferta que hacen las agrupaciones criminales. Entonces, es cierto, tenemos desempleo, el empleo que tenemos es mal pagado, además hay poca oferta educativa y además tenemos una desestructuración familiar. No estoy hablando del núcleo familiar como lo concebimos, papá, mamá, hijos, sino la función que debe cumplir la familia, que desde mi punto de vista son dos principales. La primera es distribuir los saberes al nuevo inquilino, al nuevo ciudadano, sobre lo que es lo bueno, sobre lo que es lo malo, digamos una cosmovisión. Y la segunda es protección. Entonces cuando se enferma el niño, pues los padres, la familia es quien lo apoya, pero también cuando uno está adulto, cuando se siente mal, cuando no le ha ido mal, siempre recurrimos a la familia. Entonces cuando estas dos condiciones no se encuentran en la familia, estaremos hablando de una familia disfuncional y que en muchas ocasiones sucede. Es decir, que los padres salen al mercado laboral, abandonan al hijo, lo dejan a la deriva y no hay ni esa reproducción de saberes ni esa protección que necesita la familia. Y como son dos principios naturales desde el punto de vista social, el joven, el niño, los va a encontrar en otros lugares. Por ejemplo, en las banditas que están afuera, en los amigos. Es donde van a encontrar esta protección, donde van a encontrar esta fuente de conocimientos, pero además van a encontrar identidad, pero además también van a encontrar reconocimiento, van a encontrar dinero, van a encontrar muchas otras cosas que la familia y que las instituciones no han logrado establecer. Y es en verdad algo dramático, porque en este caso tenemos jóvenes que no estudian y no trabajan, pero aquí la interrogante es porque quieren o porque no pueden, ¿no? Hablaban de ninis, de ¿no? los ninis. Claro, de los ninis, pero habría que recontextualizar el mismo concepto y ver que no es solamente una voluntad del sujeto. O sea, no es la voluntad del joven que no quiera. Sin duda habrá uno que otro que no quiera ni trabajar ni estudiar, pero yo creo que la mayoría no ha encontrado las ofertas, no ha encontrado los espacios para poderse desarrollar. Entonces el joven queda a la deriva y queda en una posición de riesgo. Bueno, y ahí me estás hablando de los jóvenes que no tienen en sus familias estas características, pero bueno, ¿y de qué hablamos de los niños de la calle, no? Es otro sector que se suma a estas personas que son vulnerables. Eso es. O sea, se posicionan como jóvenes en riesgo y no necesariamente o no solo tiene que ver con el dinero, con el poder adquisitivo, sino con otros factores, como por ejemplo la familia. Puede ser también, se han visto casos de jóvenes de clase media, en donde pues sí tienen un poco más de respaldo económico por parte de los padres, pero no está la parte de las funciones que te había yo comentado. Entonces también son expulsados a la calle a buscar otro tipo de cuestiones, ¿no? La calle, vivir en la calle, los jóvenes que están en la calle, pues verdaderamente se acostumbran a una serie de incertidumbres, a una serie de violencias que se suscitan en la misma calle, ¿no? Mi pregunta sería, ¿cuál es el primer contacto? ¿Cómo llega la delincuencia organizada o el crimen organizado a tocarlos? ¿En qué momento se cruza en su vida? Sí, yo creo que aquí es al revés. Más bien los mismos jóvenes se van acercando al crimen organizado. Es decir, el crimen organizado se ha convertido también como un ideal de vida. Antes los niños jugaban a los bomberos, jugaba al policía, ahora juegan, ¿no?, a los militares y a los zetas, ¿no? Es decir, se ha hecho también una fuente cultural negativa, sí, pero se ha creado un imaginario de pertenecer a estas organizaciones y sobre todo por lo que prometen. O sea, prometen dinero, prometen poder, prometen mujeres, prometen muchas cosas que los jóvenes no la ven en la parte social legal,
sino solamente lo ven del otro lado. Entonces son los jóvenes en la misma calle, en la misma circunstancia, que se van acercando, por ejemplo, en primer momento con aquellas personas que distribuyen drogas, y se van vinculando, aquellos jóvenes que también empiezan a consumir drogas, se van vinculando como halcones, que es una de las posiciones que van jugando dentro de estas estructuras, que van mirando. Me decías que era mano de obra, entonces ¿en qué actividades los sitúan, que me estabas mencionando? Así los halcones? En un principio como vigilantes, como personas que están avisando si viene el operativo o no viene el operativo, si viene la banda rival o no viene. Digamos, es un esquema de vigilancia que utilizan las organizaciones para dar precisamente información y puedan ellos protegerse por hacer otro tipo de circunstancias. Después, ocasiones que los mismos jóvenes se incluyen a la organización del narcomenudeo a vender, a distribuir. Esa es en una situación. Y por otro lado, son directamente contactados por las organizaciones criminales para que formen parte de sus filas como sicarios principalmente, o como distribuidores. Son como de las dos grandes posiciones, ¿no? ¿Y de qué depende esto? Curiosamente, también de las características que tenga, las habilidades que le vean al muchacho. O sea, hay un proceso de selección también del crimen organizado hacia los sujetos. O sea, quienes tienen las características para poder ser sicario y quienes tienen las características para ser distribuidor o para ser vigilante, ¿no? Entonces, en este sentido, se va haciendo un reclutamiento de acuerdo a las habilidades. Me comentaba en clase una de mis alumnas que es trabajadora social, que un muchacho en un pleito él era mesero, en un pleito en el restaurante en el que él trabajaba, los grupos que estaban ahí, que pertenecían al crimen organizado, se dan cuenta que es un chavo que no le da miedo, que sabe pelear muy bien, y ellos van y lo reclutan, ¿no? O sea, este cuate nos interesa. Es decir, todas las posiciones o la división del trabajo que existe dentro de la estructura del narcotráfico necesita también habilidades, necesita también aptitudes, y que pues ellos mismos van seleccionando a los jóvenes, ¿no? Que tiene también que ver con los valores, ¿no? Los valores que algunos pudieran tener. ¿Se puede hablar de una falta de valores total en estas personas? Yo creo que son valores diferentes. Depende del enfoque que nosotros le miremos. Hay una teoría, por ejemplo, que nos dice que la teoría de las subculturas de la violencia, que la sociedad es heterogénea, que las sociedades efectivamente no tienen un solo sistema axiológico, sino que dentro de la misma sociedad existen grupos con sistemas axiológicos alternativos y en ocasiones hasta en contra de lo que le llaman la cultura dominante. Sería el caso de los narcotraficantes o de los jóvenes que viven en la calle, o por ejemplo, de los espacios de prisión en los cuales imperan reglas específicas, y en muchas ocasiones estas reglas y estos valores vienen atravesados por una violencia sistemática. Me gustaría que profundizáramos un poco en este tema de los diferentes valores, pero tenemos que ir a un corte, Dani, y volvemos. Muy bien. Al público, por favor, siga con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo, por favor, que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales y los números telefónicos que aparecerán en sus pantallas, así como en nuestra cuenta de Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de los temas que tocamos en el programa. El día de hoy estamos hablando de la vinculación de los jóvenes en el crimen organizado y estamos platicando con Daniel Cunjama. Daniel, me gustaría entonces profundizar un poco estábamos hablando de los diferentes valores que podrían, o ideologías que podrían tener los jóvenes que se incorporan a las filas del crimen organizado. Esto puede ser hacer que un muchacho que comete un homicidio no sienta culpa. Sí, mira, aquí básicamente es cómo se va construyendo el joven desde su infancia. Vemos que la construcción de la personalidad
es compleja. Tenemos dos factores importantes, uno que es el temperamento, que ese se encuentra biológicamente determinado, es decir, está genéticamente programado el cómo nosotros sentimos, qué tanto sentimos, en cuánto sentimos, eso no lo aprendemos. Y por otro lado está el carácter, que es básicamente cómo la sociedad inmediata, en este caso la familia, los padres, nos enseñan a nosotros, cuando estamos creciendo, cómo controlar ese temperamento. Entonces la interacción entre temperamento y carácter nos da como producto la personalidad. Y dentro de esta personalidad también se va adoptando por medio del carácter valores. Valor es precisamente una conducta que tiene una categoría positiva por un grupo social en específico. Por ejemplo, si nosotros hablamos de la honestidad, es una idea sobre que recae en una acción en específico. Si a una persona se le cae una cartera, si yo llego, la recojo y les digo, disculpe, mire, se le cayó su cartera, entonces yo demostraría que tengo el valor de la honestidad, porque no solamente lo pienso, sino también lo hago. Entonces, en este caso, el valor se va adaptando al sujeto de acuerdo al núcleo social. Si yo esta acción la repito en otro núcleo social, tal vez me digan, qué tonto eres, te la pudiste haber quitado. Pero si estoy en otro núcleo social, me pueden decir que bueno, es lo menos que debería de haber esperado por ti. Es decir, la acción es esta abstracción que se da en una conducta en específico. Eso sucede también en aquellos grupos del crimen organizado, o los que están en prisión, o los que se encuentran en situación de calle. Es decir, aquellas conductas que vienen mediadas por la violencia. Por ejemplo, aquella persona que es respetada o tiene un cierto respeto por la violencia que perpetra en contra de otros. A él no le da miedo tirar a matar. Él cuando se pelea siempre gana y te deja muy mal. Él cada vez que te dice que va a ejecutar algo, lo va a hacer y lo hace bien. Es decir, son valores que se van adquiriendo de acuerdo al núcleo social. ¿Qué sucede acá? Que estos valores se van primeramente formando en el núcleo familiar. Es decir, aquellos grupos familiares en los cuales se ha acostumbrado el sujeto a la violencia, porque el papá le pega a la mamá, porque el papá se anda peleando a cada rato con otras personas, porque los hermanos se pelean muy feo, y él sabe que solamente por medio de la violencia va a poder sobresalir o protegerse. Se va creando, digamos, una condición para que después, cuando llega a pertenecer a un grupo delictivo de esta naturaleza, se le sea más fácil poder tener este tipo de actividades. Y eso va generando valor, va generando valía en el sujeto y en su conducta, y que van siendo efectivamente rechazados por lo que le llamamos la cultura dominante, que es lo que por lo regular la sociedad andamos propagando, ¿no? Que tiene que ver con la cultura de la paz, etcétera. Entonces, cierto tipo de valores se van generalizando y van creando también como una especie de capa que cubre a estas organizaciones, y que además lo han recogido también otras actividades de la cultura dominante, por ejemplo el cine. Entonces vemos cada vez como en el cine hay películas más violentas, hay acciones más violentas, y a nosotros nos gusta y consumimos la violencia por medio de ir a ver las películas, por medio de ir a ver esto. También se recoge en la literatura, se recoge en las caricaturas, se recoge en una serie de actividades en el periódico, por ejemplo. Sí, las mismas noticias cada vez son más explícitas, ¿no? Entonces, consumimos esa violencia, y esa violencia se va creando como un valor en ciertas agrupaciones que facilita su reproducción. Y hace que no sientan entonces sin ningún tipo de culpa. Eso es una condición un poco compleja. Para no meternos y profundizar en la parte más sobre un concepto que se llama psicopatía. Es un concepto que se ha utilizado ahora en la psicología conductual, en la psicobiología, para poder entender este tipo de atrocidades. O sea, cómo un sujeto puede llegar a decapitar a otro y poder llegar a su hijo y acariciarlo, sí, claro, o darle un abrazo. Entonces, los psicólogos han visto en ellos rasgos de la psicopatía. Y un rasgo de la psicopatía es precisamente que no hay este sentimiento de empatía, es decir, de poder ponerte en el lugar del otro, de poder sentir lo que el otro
está sintiendo, ¿no? En el sentido metafórico. Y esto tiene que ver efectivamente con un trastorno de la personalidad, o sea, de cómo se ha ido construyendo la personalidad a lo largo de la historia para que pueda precisamente llegarse a esta condición. Y ahí es donde entra la parte de los valores, la parte de la violencia como algo ya inherente a la misma conducta, etcétera. Y es decir, esta condición se va creando desde el punto de vista social, desde el punto de vista cultural, y bueno, pues tenemos esta serie de situaciones tan atroces. Nosotros podemos decir, como una persona puede decapitar a otra. Ahora vemos distribuidos en algunas páginas de internet videos verdaderamente dramáticos, verdaderamente macabros. Está el caso de El Panchito, ¿no? Que es un niño que su trabajo era decapitar a las personas. Sí, el Ponchis tenía 13 años en aquel momento y había sido detenido por tortura, por decapitar, y pertenecer a una banda del crimen organizado. Ahí la pregunta es, ¿quién es verdaderamente el culpable? ¿Será el Ponchis o seremos todos nosotros también como sociedad? ¿Qué tanto estamos contribuyendo para que el Ponchis sea lo que es, lo que hizo, cómo pudo llegar a ser toda esta serie de atrocidades? Son preguntas que para una fuente de la criminología sonarían descabelladas y dirían que no, que el sujeto es el que tiene la culpa, que el sujeto tiene la capacidad de decidir, aunque sea menor de edad, que el sujeto está en la voluntad del sujeto cometer una atrocidad o no cometerla. Pero bueno, pues nosotros también sabemos que el sujeto no actúa por sí solo, sino que también está influenciado por el medio cultural, por el medio social, y que también en algunas circunstancias está orillado o empujado a hacer una serie de atrocidades. Esto nos replantea una serie de cuestiones muy importantes y que para el derecho penal constituye un gran conflicto. O sea, si entonces el sujeto no es quien tiene completamente la culpa, entonces ¿qué hacemos? Pero la lógica, el discurso penal, el discurso jurídico penal, pues está en una sintonía diferente. Lo que a él le interesa es la conducta exactamente. O sea, él cometió este tipo de acción, y si este tipo de acción encuadra con los tipos penales que tenemos, bueno, será un sujeto a un juicio. Me gustaría que tocáramos un poco ese punto. ¿Cuáles son las penas para los jóvenes? Sí. Al llegar a un juicio, cuando se resuelva, ¿cómo se castiga a los niños o a los jóvenes que cometen este tipo de delitos? Y no sé si importe la gravedad del delito que cometen para juzgarlo. Sí importa, pero nosotros tenemos todavía una justicia para menores más amable, y yo lo veo bastante bien. O sea, si de por sí las condiciones de la prisión en los adultos es verdaderamente dramático, o sea, se meten a un núcleo en donde el ejercicio de la violencia es constante. O sea, una persona que cae a prisión no tiene otra manera de sobrevivir dentro de la prisión si no es por medio de la violencia, por medio de la corrupción, por medio de la impunidad. Es decir, se van fomentando valores, se van fomentando conductas, formas de ser que de ninguna manera pueden ser socialmente aceptables. Es una persona cuando va al espacio de prisión, cuando sale, lejos de ser reinsertado, sale con ciertas características que lo hacen más proclive a la reincidencia. Y es por eso que el mismo sistema penitenciario se erige en una paradoja: cómo reinsertar desinsertando de la sociedad. O sea, es una paradoja muy interesante en el sistema penitenciario. Y en el caso de los jóvenes, pues afortunadamente no hemos caído a ese nivel, aunque también las comunidades para adolescentes están llenas de dinámicas también bastante complicadas. No al extremo de prisión, pero también hay una serie de vicios importantes. Y entonces, la forma del derecho para adolescentes que tenemos en México, afortunadamente todavía no ha sido tan rígido. Esto quiere decir que todavía tenemos medidas en externamiento, principalmente para las personas que no han alcanzado los 12, 13 años. Y a partir de esa edad,
bueno, pues ya tenemos medidas en internamiento y que van desde algunos meses hasta 5 años, que es la penalidad máxima. Sin importar la edad que tengas. Sin importar la edad, sí. Pero, por ejemplo, si tú eres detenido y eres ya, estás con el juez unitario, te dan hasta 5 años y tienes 17, bueno, pues te quedas en la comunidad hasta que cumplas tu edad. Todavía hay muchas cosas que se están estudiando acerca del derecho para adolescentes. Se han escuchado algunas voces, precisamente por estos casos tan dramáticos, de poder, por ejemplo, bajar la edad penal. O sea, ya no de ser 18, sino de ser 16 o 17 años. Y eso a mí se me hace algo abominable. Yo justo te estoy preguntando estas cosas porque yo no sé si este es uno de los motivos por los que la delincuencia organizada busca jóvenes o busca niños. Porque, digo, tienen los dos sentidos, ¿no? No vas a meter a niños en la cárcel, en los centros de readaptación social de adultos, porque pues tampoco sería lo correcto, pero pues hay como situaciones que se contradicen, ¿no? Así es, principalmente porque el crimen organizado utiliza la juventud y utiliza la niñez. Y no le importa realmente si sale o no sale, porque son, como ya lo habíamos comentado en algún momento, gente desechable. O sea, hay todo un ejército industrial de reserva afuera esperando a ser contratado por el crimen organizado. Al crimen organizado no le interesa. Oferta. Claro, no le interesa a uno, le sale más barato que se vaya. Aquí el problema solamente son con las vías de comunicación, que el joven conozca más de lo que tenga que conocer, que sea un joven que sí le interese a la organización criminal, pero por lo regular los jóvenes son utilizados en la escala más baja de la organización criminal, son la carne de cañón de estas agrupaciones, entonces son perfectamente sustituibles. Entonces ha sido también una visión o un argumento para crear una política criminal mucho más fuerte y más represiva para el derecho de los jóvenes, para el derecho de adolescentes. Y inclusive te comento, se han mencionado, se han creado especulaciones sobre la necesidad de bajar la edad penal. Entonces yo digo que eso no es adecuado. ¿Por qué? Pues porque el niño, entre más temprano entre a las sociedades, a las instituciones de encierro, más fuerte, más se va a perpetuar la violencia en el sujeto. Aquí el problema es que nosotros estamos mirando ya el efecto y no la causa. El efecto es que ya cometió el joven este delito, pero nosotros tenemos que estar en las causas también. Tenemos que estar creando todo un sistema social, todo un sistema institucional que contenga más a los jóvenes y no que no los dejen a la deriva. Entonces, esto tiene que ver con, fíjate, con temas que tradicionalmente no son mirados dentro del ámbito de la seguridad. Por ejemplo, la ley laboral, como por ejemplo las discusiones que hay actualmente sobre la banda ancha, por ejemplo, sobre la falta de oferta de las escuelas, que tiene que ver con el presupuesto que se le está dando a las universidades, que se le está dando también visión al recorte de presupuesto que se le da al CONACYT, por ejemplo, a otras instituciones que vienen en mucho a contener a nuestros jóvenes y que vienen a reconstruir el tejido social y que paradójicamente no son mirados como dentro del ámbito de la seguridad. Entonces, cuando nosotros decimos seguridad, procuración de justicia, estamos pensando en policías, ministerios públicos, jueces, ministros, ¿no? Pero no estamos mirando aquellas otras instituciones, aquellos otros ámbitos que nos producen las violencias y los delitos. Y es ahí en donde debemos de estar. No debemos de estar pensando en bajar la edad penal, en crear más penas, en crear más tipos penales, en incrementar las penas, porque hemos visto históricamente que eso no ha funcionado. Entonces es poner atención en la prevención.
en la prevención de la captación de los jóvenes en el crimen organizado. Ahorita nos estabas mencionando que ellos, los jóvenes, se vuelven carne de cañón de estas organizaciones. ¿Tú considerarías que los jóvenes o los niños que se integran a estas filas lo sepan? ¿Tú crees que ellos pierden el miedo a morir? Mira, yo creo que estos sujetos, en tanto que han nacido muchos de ellos en ambientes violentos, han naturalizado la violencia. Es decir, se ha convertido en una forma de vivir. Entonces para ellos no les es extraño en muchas ocasiones participar en actos de violencia. Lo que sí es un hecho es que, como por ahí algunos jóvenes han manifestado, ¿no? Prefiero vivir 5 o 10 años como rey, ¿no?, a 20, 30 años como buey. ¿Qué quiere decir esto? Que ellos están mirando en el crimen organizado un hedonismo, es decir, una vía para alcanzar placeres, y placeres muy mundanos que tienen que ver con el consumo, o sea, que tienen que ver con tener unos tenis o unos zapatos buenos, tener una ropa buena, poder tener acceso a mujeres para poderlas llevar al cine, para poderlas llevar a comer, porque no solamente el dinero representa lo material, sino también lo simbólico que tiene que ver con el poder. Entonces el mismo dinero, el mismo pertenecer a estas organizaciones criminales, los ubican en una viabilidad para tener, digamos, un placer más mundano que tiene que ver con lo material, tiene que ver con la ropa, con el vestimenta, tiene que ver con los celulares, tiene que ver con los iPod, que de otra manera pues no podrían pues llegar a ellos, ¿no? O sea, ¿tú crees que la sociedad o los medios de comunicación les están vendiendo las ideas de consumismo para...? Yo creo que hay un sistema mundial, o sea, no es exclusivo de México, hay un sistema mundial que promueve el consumo. Y nosotros lo vemos, por ejemplo, en algunas marcas de computadoras, en algunas marcas de teléfonos, o de electrodomésticos, como cada vez más se han creado una visión empresarial de corto plazo en la producción. ¿A qué me refiero? A que ahora los artículos duran menos. O sea, el promedio de vida es menor para fomentar el consumo. Y efectivamente, los medios de comunicación es una vía. Por ejemplo, ahora que sale el iPhone 5, todo el mundo estaba enloquecido. Y de hecho estaban estimando un gran incremento en el PIB de Estados Unidos por la venta de este artículo. Es decir, un artículo que ni siquiera es de primera necesidad, un artículo de lujo, que solamente algunos pueden tener acceso. Y así, las sociedades, los jóvenes, van buscando un ideal de consumo a través de estos artículos. Y que muchos jóvenes de clase media juntan dinero, 1 mes, 2 meses, 3 meses, para poder comprarse su iPhone 5, pero cuando juntan el dinero para comprar el iPhone 5, se compran su iPhone 5 y ya salió el 6. Es decir, nunca pueden estar a la vanguardia. Y eso genera angustia, genera deseo. Y es el deseo por el cual esta misma economía en la cual nos estamos situando nosotros funciona. Siempre andamos deseando cosas, andamos trabajando para ello. Hay gente que no puede hacerlo de manera legal, pero utiliza otras vías para poder acceder a ellos. Sí, leí un artículo de un libro que tú me recomendaste que se llama Los Muchachos Perdidos. En un capítulo hablaba de una joven, creo que tenía 15, 16 años, que se volvió dealer, empezó a vender drogas para comprarse tenis, sus tenis Converse, y ahorita se encuentra se encontraba en uno de los sitios donde tienen a los menores delincuentes, por eso, ¿no? O sea, se volvió narcomenudista para comprarse 200 pares de tenis Converse. Así es decir, las oportunidades están opacas, están contenidas, y los jóvenes buscan poder acceder a ese tipo de artefactos. Entonces, de alguna manera, son impulsores, son promotores del consumo, del deseo, y ante la incapacidad de poderlos adquirir, pues los jóvenes utilizan vías alternas. Una de ellas es efectivamente meterse a vender droga, pero la más usual y la que con más frecuencia se da es el robo.
o sea, porque eso hay que decirlo, o sea, en realidad el robo es el delito que más debería de preocupar por lo menos a nuestro país. Sentido en que tenemos el 77, 75, 77% del total de delitos son por robo. Por ejemplo, el secuestro apenas representa el 1%. Es decir, el secuestro no es un delito cuantitativamente representativo, pero sí cualitativamente. ¿Qué quiere decir esto? Que el secuestro es un delito de impacto. Es un delito de impacto, impacta mucho a la población y crea una percepción de inseguridad. El robo no tanto, pero el robo es lo que más se da. Es decir, cuando nosotros ahorita que salimos de acá del canal, es más probable que nos roben a que nos secuestren. Es decir, el robo es lo que más nos afecta en la vida cotidiana, y el secuestro se da y es muy impactante, pero no es algo representativo en esa sintonía, ¿no? Daniel, nos vamos a detener con esta idea, vamos a ir a un corte. No se despeguen, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales y de los números telefónicos que aparecerán en sus pantallas. Asimismo, en nuestra cuenta de Twitter, que es @expediente_, queremos saber sus comentarios y sugerencias respecto al programa. El día de hoy estamos tocando el tema de la vinculación de los jóvenes al crimen organizado y nos está acompañando Emilio Daniel Cunjama, que es un profesor e investigador del Instituto Nacional de Ciencias Penales. Daniel, estábamos hablando de los jóvenes, ¿no? De las penas, pero me gustaría ahora hablar si existen zonas geográficas en las que haya mayor captación de jóvenes para el crimen organizado, o es igual en todo el país. No, bueno, como actualmente se encuentra la geografía del crimen, por ponerlo de alguna manera, nosotros podemos ver que nuestras dos fronteras son puntos muy riesgosos para los jóvenes. Tenemos la frontera norte, todos los estados del norte, Tijuana, Tamaulipas, Chihuahua, que están de alguna manera poniendo en más riesgo a nuestros jóvenes. ¿En qué sentido? Porque allá la delincuencia organizada es mucho más activa. Tenemos también algunos casos de Morelia también, de Guadalajara también, donde hay una actividad mayor de vinculación entre los jóvenes y la delincuencia organizada. Y también eso va cambiando, ¿no? Porque, bueno, lo que he escuchado en las noticias es que Morelia y Guadalajara es un poco más nuevo que en las fronteras, que ya se escuchaba de muchos años atrás. Sí, y también tenemos la frontera sur, que ahí principalmente en Chiapas, en Tapachula, y que los fenómenos son diferentes. En Tapachula tenemos una influencia más de Centroamérica, más de grupos al estilo de la Mara Salvatrucha, que tiene que ver con una dinámica criminal alrededor de los migrantes, que tiene que ver con el robo, que tiene que ver con... ¿Pandillas? Claro, por supuesto, con pandillas, tiene que ver con una dinámica diferente a como lo tenemos en el estado norte del país o en el centro del país. En el estado norte se encuentra más vinculado a la extorsión, al secuestro, al tráfico de armas, al tráfico de drogas, y en el sur está más vinculado a la trata de migrantes, al tráfico de migrantes, de personas, al robo de migrantes. Tiene que ver con una dinámica diferente, y es importante porque hemos escuchado en tiempos recientes una gran alarma acerca de los grupos juveniles denominados pandillas acá en México, y se ha hecho mucha referencia principalmente a la Mara 13, a la Mara 18, que están principalmente en los estados fronterizos del sur, y también del lado de los estados del norte,
que tienen que ver más con Barrio Azteca, con los Mexicles, con Artistas Asesinos, con estas agrupaciones. Aquí hay que apuntar dos cosas. Uno, es que con estos nuevos modelos de pandillas se rompe con las viejas estructuras de las bandas o de las pandillas acá en México. Por eso hemos creado una definición tipológica de las pandillas, que además también la OEA, la Organización de los Estados Americanos, ha creado una tipología también de pandillas, y que es muy importante porque en razón de eso tendrá que ir las acciones para atender el fenómeno de pandillas. Entonces tenemos por un lado aquellas agrupaciones que no se encuentran todavía vinculadas con la delincuencia organizada y que más bien son agrupaciones que el tipo de delitos o de criminalidad que ellos ejercen es más ocasional, es decir, no se reúnen para delinquir, como en el caso de la delincuencia organizada o de las asociaciones delictuosas, no se reúnen para delinquir, se reúnen para pasar el tiempo, se reúnen para tomar, se reúnen para jugar, se reúnen con otros fines, pero en su propia dinámica ellos cometen algún tipo de delitos. Por ejemplo, en defensa de su territorio se van y se pelean con la banda que está en la cuadra siguiente, y dentro de ellos, además de las lesiones, puede haber un muerto. O por ejemplo, se les acaba el alcohol o las drogas que están utilizando, entonces asaltan a la señora que va por las tortillas, le quitan su monedero para irse a comprar otras chelas. Es decir, es una delincuencia menor, pero es un primer escalón, sí, y es una estructura para otras organizaciones mucho más potentes. Entonces, en el momento que este tipo de organización se vincula con el crimen organizado, su misma lógica, su génesis cambia. Ahora sí comienzan a reunirse para delinquir. Simplemente por este hecho podrían ser ya catalogadas como asociaciones delictuosas. Y en cuanto esa misma dinámica criminal va ascendiendo a delitos más graves, principalmente los que contiene la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues ya estamos hablando entonces de agrupaciones criminales de delincuencia organizada. A esto se les ha denominado pandillas comunes y a estas otras se les ha denominado pandillas criminales, que nosotros hemos estado estudiando mucho acerca de este fenómeno y hemos visto cómo las pandillas criminales han dejado la lógica de la pandilla. Aquí las pandillas comunes se establecían en las esquinas, en los territorios, hacían presencia, ¿no? En una presencia física, una presencia material. El uso del tiempo era completamente diferente, era precisamente perderlo estando en la esquina, ocupando, haciendo presencia en el barrio y grafiteando tal vez, ¿no? Y del otro lado no, del otro lado se mantienen ocultos, el tiempo es diferente, el tiempo es un tiempo más más parecido a las cuestiones empresariales, pues, o sea, tiene una finalidad de lucro. De lucro. Y por ejemplo, en este caso podría ser que sí, la delincuencia o el crimen organizado los busca a ellos porque ya están reunidos, porque ya los ve vulnerables y les interesan porque sí, tienen ciertas habilidades, no en el caso de los niños de la calle, ¿no? Son utilizados, sí, definitivamente son utilizados, por medio de ellos pueden distribuir las mismas drogas, por medio de ellos han traficado armas, por medio de ellos han secuestrado, por medio de ellos se extorsionan. Pero cuando esta misma pandilla común comienza a tener este tipo de actividades y estos vínculos con organizaciones criminales de mayor estructura, ya no podríamos hablar de una pandilla, sino ahora de una pandilla criminal. Y que curiosamente estas dinámicas y estas formas han sido importadas. Por ejemplo, Barrio Azteca nace en las prisiones de Texas, en Estados Unidos. Y cuando son deportados, una vez que salen de prisión y son deportados al territorio mexicano, se traen la forma de organización y se expande. Y aquí en Ciudad Juárez comenzaron ellos a principios de los años 90, 95 a tener, digamos, ya una organización acá, hasta que después del 2000 ya empiezan a tener una mayor presencia. En cuanto el crimen organizado se da cuenta que esta estructura existía, automáticamente llegaron y se asociaron. Y ahora
en muchas ocasiones son ellos los que están extorsionando, los que están secuestrando y los que están matando. Tenemos ahora el caso de Marisela, ¿no?, en Chihuahua, que presuntamente fue asesinada por 2 jóvenes que pertenecen a Barrio Azteca. ¿Y existen cifras de cuántos jóvenes se encuentran dentro de la delincuencia organizada, dentro del crimen? No. Lamentablemente en México todavía tenemos muchos problemas para tener una base de información confiable. Los municipios capturan la información de manera diversa y eso complica tener un panorama general y homogéneo de lo que está pasando en nuestro país. Hay algunas bases de datos buenos, sí, por ejemplo el secretario ejecutivo ha hecho un gran esfuerzo y ha creado unos bancos de datos muy interesantes. O tenemos el INEGI, que también ha creado datos interesantes. Pero en el caso de estas cifras que son obscuras por su misma naturaleza, no hay mucho. Por ejemplo, ahora que yo continúo con mi investigación sobre pandillas y delincuencia organizada, hemos pedido información a los 32 estados y algunos municipios, y de verdad como el 60% me han dicho que no tienen información. Es decir, no es una información que aparentemente les interese, porque no la ven estrechamente vinculada con un delito. Pero en cambio el tener este tipo de información nos ayuda a nosotros para seleccionar las políticas en materia de prevención y de reacción, porque además el tener considerado estos 2 grupos, estas 2 grandes divisiones, a nosotros nos permite tener una eficiencia mayor en la atención y en la política pública dirigida precisamente hacia estas 2 agrupaciones. Y yo te preguntaba de cifras de jóvenes que se encuentren en las filas de la delincuencia organizada, pero y cifras de jóvenes muertos, porque también estas han aumentado considerablemente, ¿no? Bueno, yo lo puedo percibir yo como ciudadana en los noticieros, en las noticias. No, sí, o sea, indudablemente las cifras se han disparado enormemente en los últimos años. Pues es algo que no podemos nosotros negar. Se están hablando de alrededor de 70,000 muertos, de los cuales aproximadamente el 80% son jóvenes. Jóvenes estoy hablando de 15 a 29 años, más o menos como el 70-80%. Y después están los jóvenes adultos, que también es una gran cifra. Y por eso te decía yo en un inicio del programa, que tradicionalmente se ha focalizado la violencia en los jóvenes y en los hombres, que nosotros hemos visto hoy en día un poco más la participación de las mujeres también en el crimen organizado. Sí lo hemos visto, pero realmente por lo menos estadísticamente no ha sido significativo. Okay, nada más es como un hecho que llama la atención, ¿no? Que están las mujeres ahí, pero en realidad no es un gran número. Sobre todo, sí, al menos lo registrado, ahorita te doy algunas cifras, sobre todo porque se ha creado una percepción diferente a través de algunos casos emblemáticos, como las hermanas Amezcua, como las hermanas de Arellano Félix, la Reina del Pacífico. Son casos emblemáticos que han creado una percepción diferente. Pero por ejemplo, tenemos no solamente la delincuencia organizada, sino en la delincuencia en general. Tenemos una población penitenciaria hasta junio del 2012 de 238,000 personas, más o menos, dentro de las cuales el 97% son hombres y el 3% son mujeres. Entonces ahí vemos sesgadamente que la violencia es mayoritariamente masculina. Por otra parte, es curioso saber cuál es el papel que juega la mujer también dentro de estas mismas estructuras. Por ejemplo, en el secuestro vemos que la mujer ha también trasladado
los mismos roles que juega en la sociedad común, en la vida lícita, darles también de comer, exacto, cuidarlas, darlos de comer, etcétera. O sea, al menos yo no he sabido de algún caso que la mujer funja como negociadora, por ejemplo, que hable por teléfono y que esté amagando a las personas. Yo no he conocido ningún caso. Tampoco he conocido algún caso que sea el protagonista de ir a recuperar el rescate. Por lo regular son hombres, por las mismas actividades. Hemos tenido mayor presencia, sí, porque también la delincuencia se ha incrementado, al menos en estos rubros, ¿no? Que es la extorsión, es el secuestro y el homicidio doloso. Así tenemos una gran cifra de homicidios, gran parte de ellos son hombres, gran parte de ellos son jóvenes y jóvenes adultos, que es la mayoría, ¿no? Te hablo de un 70% entre jóvenes y jóvenes adultos. Y en ese aspecto vemos que viene reducido el papel de la mujer y el papel de los adultos mayores, ¿no? Dani, nuestro tiempo casi se está terminando. Me gustaría que nos dieras una breve conclusión o sugerencias. ¿Qué podríamos hacer? Pues mira, en primer momento es definitivamente crear una política criminal interinstitucional e interdisciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que miremos a la seguridad desde un punto de vista mucho más complejo y no solamente de la parte reactiva, que hemos visto y que históricamente no nos ha funcionado. Es decir, una política criminal deberá de estar diseñada con aquellas instituciones que no han estado tradicionalmente vistas como parte de la seguridad: la Secretaría de Educación Pública, la Secretaría de Trabajo, la Secretaría de Economía, la parte del deporte, es decir, crear una política integral. La seguridad, el problema de la delincuencia y de la violencia, de la seguridad, tiene que ver más con la justicia social que con otra cosa. Entonces, si nosotros verdaderamente queremos reestructurar a México, queremos reestructurar el tejido social de México, tenemos que dar más oportunidades. Tenemos que reconstruir nuestras instituciones, no solamente a las policíacas, sino a todas las demás. Tenemos que dar y generar más oportunidades para que sea nuestros jóvenes más atractivo estar en la vida de la legalidad que en la vida de la ilegalidad. Y esto nos irá construyendo poco a poco una cultura de la paz, una cultura de la violencia, para contrarrestar la cultura de la violencia que ha estado ahora pues teniendo mucho más boga, ¿no? Daniel, muchísimas gracias por acompañarnos, muchísimas gracias por tus conclusiones. Al público, por favor, síganos, estamos en Expediente INACIPE, nos vemos la próxima semana.